En una mansión en las afueras de Ciudad de México, la señora Carmen, una mujer de 80 años, vivía sola desde hacía años. Su esposo había fallecido dejando una fortuna considerable. Los rumores decían que tenía un hijo secreto, pero nadie lo había visto jamás. Un día, un joven llamado Alejandro apareció en la puerta de la mansión. Confiado y con una sonrisa en el rostro, aseguraba ser el hijo perdido de Carmen. Alejandro observó la mansión con avidez, sus ojos brillando con codicia. Tenía 45 años, y desde muy joven había aprendido a aprovecharse de las oportunidades. Su plan era simple, ganarse la confianza de la señora Carmen y reclamar su herencia. Lo que Alejandro no sabía era que Carmen tenía sus propios planes. Alejandro, con voz suave y convincente, señora Carmen, sé que esto puede ser un shock, pero soy su hijo. Mi madre biológica me contó toda la verdad antes de morir. He venido para estar con usted en sus últimos años y conocer a la familia que nunca tuve. Carmen lo miró con ojos entrecerrados, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era una mujer astuta, y aunque la historia de Alejandro podría ser cierta, su instinto le decía que debía ser cautelosa. Carmen, con voz firme, Alejandro, si realmente eres mi hijo, tendrás que demostrarlo. La fortuna de mi difunto esposo no será entregada a un impostor. Te daré una oportunidad, pero deberás ganarte mi confianza. Desde ese día, Alejandro comenzó a vivir en la mansión. A pesar de las dudas de Carmen, ella le permitió quedarse bajo estricta vigilancia. A medida que pasaban los días, Alejandro intentaba acercarse a Carmen, aprendiendo sobre su vida y sus costumbres. Sin embargo, siempre había una sombra en la casa, una presencia que Alejandro no podía identificar al principio. Un día, mientras Alejandro exploraba la biblioteca de la mansión, encontró un diario antiguo. Al abrirlo, vio que pertenecía a un hombre llamado Ramón, el administrador de la fortuna de la familia y un hombre de confianza de Carmen. Ramón era conocido por su carácter severo y su lealtad inquebrantable a Carmen. Ramón, joven y ambicioso, había trabajado para la familia durante años. Había visto cómo los familiares y amigos intentaban aprovecharse de la fortuna de Carmen y había jurado protegerla a toda costa. Sus métodos, sin embargo, eran cuestionables. No dudaba en usar la manipulación y la intimidación para mantener a los oportunistas alejados. Ramón, en una conversación privada con Carmen, señora, no podemos permitir que nadie se aproveche de usted. Haré lo que sea necesario para proteger su legado, incluso si eso significa tomar medidas drásticas. Alejandro cerró el diario, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ahora entendía quién era la presencia inquietante en la casa. Ramón no era solo un administrador, era el guardián de la fortuna de Carmen y un hombre dispuesto a todo para protegerla. Días después, mientras cenaban, Ramón hizo su aparición. Era un hombre mayor ahora, pero su mirada seguía siendo tan fría y calculadora como siempre. Ramón, mirando fijamente a Alejandro, así que tú eres el supuesto hijo perdido. No sabes en lo que te estás metiendo, muchacho. Alejandro sintió una punzada de miedo, pero la disfrazó con una sonrisa desafiante. Alejandro, con voz firme, estoy aquí para conocer a mi madre y reclamar mi lugar en esta familia. No tengo miedo de usted. Ramón, sonriendo de manera siniestra, veremos cuánto tiempo dura esa valentía. A medida que los días pasaban, la tensión en la mansión aumentaba. Alejandro sabía que estaba siendo vigilado constantemente por Ramón, quien no perdía oportunidad de hacerle la vida imposible. Sin embargo, Alejandro no se rindió. Usó su carisma y habilidades de manipulación para acercarse más a Carmen, ganándose lentamente su confianza. Alejandro recordó su infancia dura, criada por una madre soltera que luchaba para sobrevivir. Su madre siempre le contaba historias sobre su verdadero padre, un hombre rico y poderoso. Alejandro creció con la determinación de encontrarlo y reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Cuando su madre murió, dejó una carta revelando la identidad de su padre y la conexión con Carmen. Alejandro vio esto como su oportunidad de cambiar su destino. Carmen,
por su parte, observaba atentamente. Aunque Alejandro parecía sincero, no podía ignorar las advertencias de Ramón. Decidió poner a prueba al joven, organizando una serie de desafíos que revelaran su verdadera naturaleza. Carmen, con una sonrisa astuta, Alejandro, si realmente eres mi hijo, debes demostrar tu valor. He organizado unas tareas para ti. Si las completas, consideraré que eres quien dices ser. Alejandro, con determinación, haré lo que sea necesario, señora Carmen. Estoy listo. A medida que Alejandro enfrentaba los desafíos, Ramón intensificaba sus esfuerzos para desenmascararlo. Utilizó su red de contactos y su conocimiento de la familia para poner trampas en el camino de Alejandro, esperando que el joven cometiera un error fatal. Ramón, en una conversación privada con Carmen, señora, este chico es un impostor. Déjeme manejarlo a mi manera antes de que sea demasiado tarde. Carmen, con voz firme, Ramón, quiero ver hasta dónde puede llegar. Si es un impostor, caerá en sus propias mentiras. Pero si es mi hijo, merece una oportunidad. La batalla de ingenios entre Alejandro y Ramón se intensificó. Alejandro debía ser cauteloso, no solo para ganarse la herencia, sino también para sobrevivir en una casa llena de secretos y peligros. Alejandro se enfrentaba a los desafíos con una mezcla de astucia y determinación. Cada día era una prueba más dura, desde tareas físicas hasta acertijos que requerían conocimientos profundos de la historia familiar. A medida que superaba cada obstáculo, sentía que se acercaba más a su objetivo. Sin embargo, Ramón no se lo ponía fácil. Un día, Carmen le dio una tarea particularmente difícil: debía encontrar un objeto valioso escondido en la vasta biblioteca de la mansión. Alejandro pasó horas buscando entre los libros y documentos, y finalmente, encontró una vieja caja fuerte oculta tras una estantería. Alejandro, susurrando para sí mismo, aquí debe estar. Mientras intentaba abrir la caja fuerte, escuchó pasos acercándose. Su corazón se aceleró. Sabía que si lo atrapaban en un momento vulnerable, podría ser el final de su intento de reclamar la herencia. Giró lentamente y vio a Ramón, observándolo con una sonrisa malévola. Ramón, con tono burlón, ¿necesitas ayuda, muchacho? Pareces perdido. Alejandro, intentando mantener la compostura, estoy bien, gracias. Solo estoy siguiendo las instrucciones de la señora Carmen. Ramón, acercándose lentamente, sabes, ella confía en mí más de lo que confía en ti. Un solo paso en falso y estás fuera de esta casa. Alejandro, con firmeza, no cometeré ningún error. Ramón se quedó observándolo por un momento más antes de darse la vuelta y salir de la biblioteca. Alejandro soltó un suspiro de alivio y volvió a concentrarse en la caja fuerte. Después de varios intentos, logró abrirla. Dentro encontró una carta antigua dirigida a Carmen, escrita por su difunto esposo. La carta revelaba los temores del esposo de Carmen sobre personas que intentarían engañarla para quedarse con su fortuna. Le pedía que siempre estuviera atenta y desconfiara de todos, incluso de aquellos que afirmaran ser de la familia. Alejandro comprendió entonces la razón de la desconfianza de Carmen y la feroz lealtad de Ramón. Regresó a Carmen con la carta. Ella la tomó, y mientras la leía, una lágrima rodó por su mejilla. Carmen, con voz suave, este era mi esposo, siempre preocupado por mí. Has encontrado algo muy valioso, Alejandro. Alejandro, con sinceridad, solo quiero demostrar que puedo ser parte de esta familia, señora Carmen. Carmen, asintiendo lentamente, veremos, Alejandro, veremos. Ramón, mientras tanto, se había reunido con un viejo conocido, un hombre sin escrúpulos llamado Marcos. Marcos había ayudado a Ramón en el pasado con asuntos turbios y no dudaba en recurrir a métodos extremos para conseguir lo que quería. Ramón, con voz baja y conspiradora, necesito que encuentres algo sobre este chico, cualquier cosa que podamos usar en su contra. No debe quedarse en esta casa. Marcos, sonriendo con malicia, considera lo hecho. Nadie se esconde de mí. Mientras tanto,
Alejandro seguía acercándose más a Carmen. Ella le contó historias de su juventud, sus esperanzas y sueños, y la profunda tristeza que sintió al perder a su esposo. Alejandro, por primera vez en su vida, empezó a sentir algo más que codicia, una conexión genuina con alguien. Una noche, mientras Alejandro descansaba en su habitación, tuvo un sueño perturbador. Recordó su infancia, su madre luchando para mantenerlo a salvo, y la promesa que le hizo en su lecho de muerte de encontrar a su verdadero padre y reclamar su lugar en el mundo. Se despertó con una nueva determinación, no solo por la herencia, sino por cumplir el deseo de su madre. Pero los días de calma no durarían. Marcos había encontrado algo en el pasado de Alejandro. Una noche, mientras Alejandro cenaba con Carmen, Ramón irrumpió en la sala con un sobre en la mano. Ramón, con voz triunfante, señora Carmen, me temo que nuestro querido Alejandro ha estado escondiendo algo de nosotros. Alejandro, con voz tensa, ¿de qué estás hablando, Ramón? Ramón arrojó el sobre la mesa, y Carmen lo abrió. Dentro había fotos y documentos que mostraban a Alejandro involucrado en pequeños fraudes y engaños en su juventud. Carmen miró a Alejandro con una mezcla de tristeza y desilusión. Carmen, con voz quebrada, ¿es esto cierto, Alejandro? Alejandro, desesperado, señora Carmen, eso fue en el pasado. He cambiado, lo juro. Ramón, con voz fría, una vez un mentiroso, siempre un mentiroso. Alejandro sintió cómo su mundo se desmoronaba. Sabía que había cometido errores en el pasado, pero también sabía que había cambiado. Desesperado por demostrar su valía, decidió enfrentarse a Ramón directamente. Alejandro, con determinación, Ramón, has estado buscando cualquier excusa para echarme de aquí. Pero tú también tienes secretos, ¿no es así? Ramón, sonriendo con desprecio, no sabes de lo que hablas, muchacho. Alejandro, acercándose, ¿qué tal si le contamos a la señora Carmen sobre tus métodos para proteger su fortuna? ¿Cuántas vidas has arruinado en el proceso? Ramón se quedó en silencio, su expresión endureciéndose. Carmen, observando la confrontación, comenzó a dudar. Sabía que Ramón había hecho cosas cuestionables en el pasado, pero siempre creyó que lo hacía por su bien. Carmen, con voz firme, Ramón, necesito la verdad. ¿Qué has hecho? Ramón, evitando la mirada de Carmen, todo lo que he hecho, lo he hecho por usted, señora. Para protegerla. Carmen, con voz severa, protegerme, sí. ¿Pero a qué costo? El clima en la mansión se volvió insoportable. Carmen decidió que necesitaba tiempo para pensar. Mientras tanto, Alejandro y Ramón continuaron su juego de poder, cada uno tratando de adelantarse al otro. Ramón recordó su primer trabajo sucio para la familia, intimidar a un pariente lejano que intentaba demandar a Carmen por una parte de la herencia. Aunque sus métodos eran brutales, siempre se justificaba pensando que estaba protegiendo a la única persona que le importaba. Días después, Alejandro decidió visitar la tumba de su madre. Necesitaba claridad y recordar por qué había comenzado todo esto. En la tranquila soledad del cementerio, prometió que no dejaría que Ramón lo derrotara. De regreso en la mansión, Carmen había tomado una decisión. Convocó a Alejandro y Ramón al salón principal. Carmen, con voz firme, he tomado una decisión. Ambos han cometido errores, y ambos han intentado protegerme a su manera. Alejandro, te daré una última oportunidad para demostrar tu sinceridad. Ramón, tus métodos no son aceptables, pero tu lealtad es innegable. Quiero que trabajen juntos para encontrar la verdad. Alejandro y Ramón se miraron con desconfianza, pero sabían que no tenían otra opción. La batalla por la herencia no había terminado, pero ahora, tenían que enfrentarse juntos a los secretos del pasado y las sombras que acechaban a la familia. Alejandro y Ramón, obligados a trabajar juntos, comenzaron a desentrañar los misterios de la familia. A medida que investigaban, descubrieron documentos antiguos que revelaban un complot mucho más grande de lo que imaginaban.
Personas cercanas a Carmen habían intentado robar su fortuna durante años y varios de ellos seguían en la sombra, esperando su oportunidad. Una noche, mientras revisaban archivos en el estudio, una figura encapuchada irrumpió, apuntándolos con una pistola. Era Marcos, el viejo conocido de Ramón. Marcos, con voz amenazante, nadie saldrá de aquí vivo. Esta fortuna será mía. Ramón, intentando razonar, Marcos, no tienes que hacer esto. Podemos llegar a un acuerdo. Marcos, riendo, el único acuerdo es tu muerte. En ese momento, Alejandro se lanzó sobre Marcos, desatando una lucha. La pistola se disparó, el sonido resonó por toda la mansión. Carmen, alarmada, corrió al estudio y encontró a Alejandro sobre Marcos, inmovilizándolo. Carmen, gritando, Ramón, llama a la policía. La policía llegó rápidamente y arrestó a Marcos. En el caos, Alejandro se dio cuenta de que había puesto en riesgo su vida no solo por la herencia, sino porque realmente se había preocupado por Carmen. Ramón, herido pero agradecido, finalmente vio a Alejandro con respeto. Días después, Carmen reunió a Alejandro y Ramón en el salón principal. Carmen, con voz suave, Alejandro, has demostrado tu valor y sinceridad. No sé si realmente eres mi hijo, pero te considero parte de esta familia ahora. Ramón, tu lealtad nunca ha estado en duda, pero debemos encontrar formas más justas de protegernos. Alejandro, con emoción, gracias, señora Carmen. Prometo no defraudarla. Ramón, asintiendo, trabajaremos juntos para mantener esta familia segura. La mansión, que antes era un lugar de tensión y desconfianza, se convirtió en un hogar donde Alejandro, Carmen y Ramón comenzarían una nueva etapa, unidos por la verdad y la lealtad. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video.